Hoy nos toca hablar de una isla que parece estar a punto de estallar. Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El silencio en las calles de La Habana es ensordecedor. No es un silencio de paz o tranquilidad social. Se trata de esa calma tensa que siempre precede a las grandes tormentas. La gente camina mirando al suelo con la resignación pintada en el rostro. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente control, el hartazgo bulle sin parar. Miguel Díaz-Canel se encuentra caminando sobre una cuerda extremadamente floja. Su gobierno intenta proyectar una imagen de estabilidad que nadie se cree. Las promesas vacías ya no alimentan a las familias que sufren apagones diarios. El descontento popular ha alcanzado cotas que parecían imposibles hace unos años. La paciencia de todo un país se ha agotado por completo. Cada rincón del territorio cubano respira una atmósfera de pura tensión. Hoy vamos a desgranar qué está pasando realmente en los pasillos del poder castrista. Desde el Palacio de la Revolución se sigue emitiendo el mismo discurso gastado. El presidente insiste en pedirle al pueblo algo que él llama resistencia creativa. Esta frase ha caído como un jarro de agua fría sobre la población. Para el ciudadano de a pie, esa expresión suena a burla descarada. Nadie puede ser creativo cuando el estómago ruge y la nevera está vacía. La resistencia pierde todo su sentido romántico cuando se convierte en mera supervivencia. Las madres cubanas hacen magia cada día para poner un plato en la mesa. Los trabajadores acuden a sus puestos sin recibir un salario que cubra lo básico. Inventar soluciones a problemas estructurales no debería ser la responsabilidad del pueblo. El Estado ha fallado en garantizar los derechos más elementales de sus ciudadanos. Mientras tanto, los dirigentes piden sacrificios desde sus cómodos despachos con aire acondicionado. La desconexión entre la cúpula gobernante y la realidad de la calle es total. No hay discurso ideológico que pueda ocultar la miseria que inunda las ciudades. La gente ya no traga con eufemismos diseñados por aparatos de propaganda anticuados. Esa exigencia de aguantar estoicamente ha cruzado definitivamente la línea del respeto humano. El recuerdo del 11 de julio sigue muy vivo en la memoria colectiva. Aquel día histórico demostró que el miedo no es invencible. Miles de cubanos salieron a reclamar libertad sin importar las consecuencias. El gobierno respondió con una maquinaria represiva implacable y sentencias judiciales desproporcionadas. Pensaron que encerrando a los manifestantes apagarían la llama del descontento para siempre. Pero el terror estatal solo ha conseguido silenciar temporalmente la rabia popular. Las condiciones de vida actuales son incluso peores que en aquel verano ardiente. La falta de electricidad sigue castigando a las provincias durante horas interminables. La inflación devora cualquier atisbo de esperanza en la economía familiar. Los hospitales carecen de medicinas esenciales para tratar las enfermedades más comunes. Ante este panorama tan desolador, una nueva salida a las calles parece inminente. Las redes sociales hierven de frustración y mensajes de hartazgo generalizado. El cubano está llegando a ese peligroso límite donde ya no tiene nada que perder. Cuando se pierde hasta el miedo, las dictaduras comienzan a temblar de verdad. Todos saben que el próximo estallido podría ser definitivo e incontrolable. A esta olla de presión interna hay que sumarle los factores externos. La geopolítica siempre ha jugado un papel fundamental en el destino de Cuba. Las recientes declaraciones de Donald Trump han sacudido el tablero de forma violenta. El líder estadounidense ha lanzado advertencias muy severas sobre tomar el control del asunto cubano. Sus palabras han resonado con fuerza en los oídos de la nomenclatura castrista. Tradicionalmente, La Habana ha utilizado la amenaza del imperio para cohesionar filas internas. El discurso del enemigo externo siempre fue el comodín perfecto para justificar la crisis. Sin embargo, esa vieja estrategia diplomática ya no surte el efecto deseado. La gente está demasiado ocupada sobreviviendo como para creer en cuentos de invasiones inminentes.
Saben perfectamente que el bloqueo interno es mucho más asfixiante que cualquier sanción extranjera. A pesar de ello, en las altas esferas militares el nerviosismo es palpable. Un cambio de administración en Washington con políticas agresivas es su peor pesadilla. Trump no es un político que juegue bajo las reglas convencionales de la diplomacia. Sus amenazas directas suponen un reto inmenso para un gobierno sumamente debilitado. La retórica de choque desde el norte estrecha el margen de maniobra de Díaz-Canel. El contexto internacional se vuelve aún más espinoso para el régimen de La Habana. Las alianzas estratégicas de Cuba siempre han sido su salvavidas en momentos de crisis. Históricamente han dependido del apoyo de potencias que desafían la hegemonía estadounidense. Pero el mundo atraviesa un periodo de inestabilidad y conflictos bélicos sin precedentes. Recientemente se ha anunciado un receso de 2 semanas en las hostilidades en Irán. Esta pausa táctica en Medio Oriente tiene implicaciones directas para la política cubana. Podría parecer que un conflicto lejano no afecta a una isla caribeña. La realidad es que todos estos movimientos geopolíticos están estrechamente interconectados. Cuando los focos de tensión globales se pausan, las miradas se redirigen. Estados Unidos ahora tiene más tiempo y recursos para enfocarse en su propio hemisferio. La distracción que suponía el conflicto iraní era una cortina de humo conveniente para Cuba. Al despejarse ese humo, el régimen queda expuesto bajo una lupa internacional muy potente. Sus aliados están demasiado ocupados resolviendo sus propios problemas internos y regionales. Ni Rusia ni Irán pueden permitirse lanzar un salvavidas económico a la isla ahora mismo. Esta sensación de orfandad internacional genera un pánico silencioso en el Palacio de la Revolución. Los analistas políticos observan cómo el cerco se cierra lentamente sobre el gobierno cubano. No hay soluciones mágicas a la vista para una economía que está completamente colapsada. La producción nacional sigue en caída libre sin signos de recuperación a corto plazo. El turismo, antigua joya de la corona, no logra alcanzar las cifras previas a la pandemia. Los inversores extranjeros huyen despavoridos ante la inseguridad jurídica y los impagos del Estado. Todo esto se traduce en una asfixia financiera que paraliza al país entero. El gobierno se ve forzado a aplicar parches temporales que no resuelven la raíz del problema. Venden humo a través del noticiero nacional para calmar los ánimos de la población. Pero las colas infinitas para conseguir un simple trozo de pan desmienten cualquier optimismo oficial. La juventud cubana no ve futuro en su propia tierra y busca escapar desesperadamente. El éxodo migratorio de los últimos años no tiene precedentes en la historia republicana. Esta fuga de cerebros y mano de obra joven hipoteca gravemente el futuro de la nación. Los que se quedan sienten que habitan en un país detenido en el tiempo. La frustración se respira en las guaguas abarrotadas y en las esquinas de los barrios. Es el caldo de cultivo perfecto para que la chispa de la rebelión vuelva a prender. Díaz-Canel sabe perfectamente que no posee el carisma de sus predecesores históricos. Su legitimidad no proviene de ninguna epopeya revolucionaria ni de un liderazgo natural. Fue colocado en el poder para administrar un sistema que ya estaba en franca decadencia. Su falta de empatía genuina con el sufrimiento del pueblo es más que evidente. Cada una de sus comparecencias públicas genera más rechazo que adhesión ciudadana. Las sonrisas forzadas frente a las cámaras contrastan dolorosamente con las lágrimas de las madres. El aparato represivo es su única herramienta efectiva para mantenerse aferrado a la silla presidencial. Han perfeccionado las técnicas de intimidación para evitar asambleas o reuniones opositoras masivas. Patrullas uniformadas y agentes vestidos de civil vigilan constantemente los puntos calientes de las ciudades. El acoso a los periodistas independientes y activistas se ha vuelto una rutina diaria e implacable. Intentan aislar cualquier voz disidente antes de que logre eco en la comunidad. Sin embargo, el descontento es tan vasto que ya no se puede controlar con arrestos selectivos. Las prisiones están llenas de personas cuyo único delito fue pedir una vida más digna.
La injusticia genera un rencor profundo que se acumula en el corazón de la sociedad. Tarde o temprano, ese dolor transformado en coraje buscará una vía de escape incontrolable. El fantasma de un nuevo estallido social mantiene en vela a la cúpula militar. Saben que las Fuerzas Armadas no son inmunes al sufrimiento de la población civil. Los soldados y oficiales de bajo rango padecen las mismas carencias que sus vecinos. Sus familias también sufren los apagones y la escasez crítica de alimentos básicos. Si el pueblo vuelve a tomar las calles de forma masiva, habrá un dilema moral. Reprimir brutalmente a tus propios hermanos de sangre no es una orden fácil de acatar. En julio de 2021, vimos imágenes de algunos reclutas dudando ante la multitud. El régimen teme profundamente una fractura interna dentro de sus propias fuerzas de seguridad. Por eso insisten tanto en mantener purgado y controlado al ejército de forma paranoica. Premian la lealtad absoluta con privilegios que el ciudadano común ni siquiera puede soñar. Pero la lealtad comprada suele ser frágil cuando la presión social alcanza niveles extremos. Un error de cálculo podría desencadenar una insubordinación que alteraría todo el orden establecido. El nerviosismo entre los altos mandos no es una especulación de analistas externos. Las reuniones de urgencia a puertas cerradas son cada vez más frecuentes y tensas. Saben que están sentados sobre un polvorín que tiene la mecha peligrosamente corta. Hablemos de la actitud de Donald Trump y su impacto directo en este complejo escenario. Sus amenazas de intervención o de endurecimiento radical de políticas buscan desestabilizar por completo al régimen. En la cultura política española comprendemos bien cómo las injerencias marcan el rumbo de las naciones. Trump visualiza el fin del castrismo como un trofeo político indispensable para su propio legado. Ha prometido no dar ni un centímetro de oxígeno financiero a las empresas militares cubanas. Sabe que cortar los ingresos del conglomerado militar es la vía para debilitar el aparato represivo. La Habana denuncia estas acciones como un acto de crueldad hacia el pueblo indefenso. Pero la realidad es que el gobierno utiliza los ingresos para perpetuar su propio poder hegemónico. El ciudadano rara vez ve el beneficio de los pocos dólares que entran al país caribeño. Trump apuesta por ahogar económicamente a la cúpula hasta forzar un cambio de régimen desde adentro. Las declaraciones desde Florida mantienen en vilo a los inversores que aún dudaban en retirarse. Nadie quiere arriesgar su capital en una zona que podría ser blanco de fuertes medidas punitivas. El riesgo de represalias estadounidenses asusta a muchos socios comerciales de Europa y América Latina. El cerco se va cerrando mientras el gobierno de Díaz-Canel intenta buscar culpables fuera de sus fronteras. Esa retórica victimista, desgastada por los años, ya no conmueve a la comunidad internacional. Volvamos al asunto de Irán y por qué esa tregua temporal es un factor crucial hoy. La diplomacia internacional es como un juego de ajedrez donde cada pieza afecta a las demás. Durante meses, el foco mundial ha estado puesto en las tensiones bélicas del Medio Oriente. Estados Unidos ha invertido enorme capital político y recursos de inteligencia en contener esa zona conflictiva. Cuba aprovechó esta distracción para apretar las tuercas internamente sin recibir demasiada atención mediática global. Firmaron acuerdos oscuros y fortalecieron lazos con regímenes que comparten su misma visión autoritaria del mundo. Sin embargo, una pausa de 15 días en el conflicto iraní cambia drásticamente la dinámica. Los analistas de inteligencia norteamericanos pueden ahora reenfocar sus satélites y recursos hacia su patio trasero. El Departamento de Estado tiene más libertad para analizar las vulnerabilidades del gobierno de La Habana. Esto genera un sudor frío en las espaldas de los dirigentes del Partido Comunista Cubano. Saben que Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier movimiento represivo que planeen ejecutar. Ya no pueden actuar bajo el cobijo de las sombras que proporcionaba la crisis en Asia. Si se produce un nuevo levantamiento popular, el mundo estará observando con absoluta nitidez. Las condenas internacionales serían inmediatas y mucho más severas que en ocasiones anteriores. El margen de error para la dictadura se ha reducido a cero de forma repentina.
La resiliencia del pueblo cubano es algo que siempre ha causado admiración en España y el mundo. Hablamos de personas que han soportado décadas de privaciones materiales y carencias espirituales profundas. Han inventado 1000 formas de sobrevivir cuando las estanterías de las tiendas amanecen totalmente vacías. Pero hay una gran diferencia entre la resiliencia genuina y la sumisión forzada por el Estado. La resistencia creativa que exige Díaz-Canel es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Obliga a la gente a conformarse con la miseria mientras la élite mantiene su nivel de vida. Ningún país puede avanzar si su política estatal se basa en normalizar la precariedad extrema. El agotamiento físico y psicológico de la nación se percibe en cada mirada cansada. Es insostenible pedirle a un padre que aguante hambre por una ideología que caducó hace décadas. Las nuevas generaciones no sienten ningún apego emocional por los líderes de la revolución histórica. No vivieron la efervescencia de los primeros años y solo han conocido la escasez absoluta. Para ellos, el sistema no es un logro social, sino una prisión sin barrotes visibles. Su única aspiración es escapar del país o cambiar radicalmente el rumbo de su tierra. La brecha generacional es el mayor enemigo de un gobierno estancado en el pasado glorioso. Sin el apoyo de la juventud, ninguna revolución puede reclamar legitimidad en el presente. Los cortes de luz son quizás el elemento más desestabilizador en la cotidianidad de la isla. Vivir 12 o 15 horas diarias sin electricidad en un clima tropical es una auténtica tortura. Los alimentos se pudren en los refrigeradores apagados, multiplicando la crisis alimentaria ya existente. El descanso nocturno es imposible debido al calor sofocante y a las plagas de mosquitos. Al día siguiente, la gente debe ir a trabajar o estudiar arrastrando un cansancio abrumador. Esta falta de sueño constante altera el estado de ánimo y aumenta la irritabilidad general. La oscuridad de las calles por la noche fomenta un ambiente lúgubre y de desprotección. Las protestas más recientes han surgido precisamente al calor de estos interminables y oscuros apagones. Cuando un barrio entero se queda a oscuras, el miedo a la represión disminuye considerablemente. El anonimato que proporciona la noche anima a muchos a gritar consignas contra el gobierno. El sonido de los calderos golpeados rompe el silencio nocturno y une a los vecinos indignados. Esas caceroladas son la banda sonora de un pueblo que exige soluciones reales e inmediatas. El gobierno culpa a los embargos por la falta de combustible y piezas de repuesto. Pero las justificaciones técnicas no encienden las bombillas ni calman la ira de las madres desesperadas. La infraestructura eléctrica está en ruinas tras décadas de abandono e ineficiencia administrativa monumental. Muchos expertos internacionales coinciden en que la situación actual es verdaderamente insostenible a largo plazo. La economía está dolarizada de facto, marginando a quienes solo cobran en moneda nacional devaluada. Las tiendas abastecidas solo aceptan divisas extranjeras, creando una segregación social humillante y muy dolorosa. Esto rompe con el discurso igualitario que el régimen vendió durante más de medio siglo. La desigualdad en Cuba hoy es tan evidente como en cualquier sociedad capitalista salvaje. Existen personas con acceso a lujos gracias a las remesas, frente a millones en pobreza extrema. Esta disparidad alimenta el resentimiento social hacia aquellos que dirigen los destinos del país. La supuesta justicia social de la revolución ha quedado desenmascarada como una gran farsa histórica. El descontento no solo abarca a los opositores tradicionales, sino a las propias bases sociales. Antiguos defensores del sistema expresan su desencanto abiertamente en las colas de las panaderías. Perder el apoyo de las clases trabajadoras es el síntoma definitivo del colapso del modelo. Díaz-Canel no cuenta con el respaldo incondicional que tenían figuras como Fidel o Raúl Castro. Su intento de aplicar mano dura solo demuestra debilidad y un temor crónico al pueblo. La violencia institucional es siempre el último recurso de los gobiernos que carecen de argumentos válidos. El miedo ha cambiado de bando, y ahora son los dirigentes quienes temen el amanecer. La historia nos enseña que todos los regímenes totalitarios tienen una fecha de caducidad ineludible.
Llega un punto donde la propaganda deja de surtir efecto y la represión se vuelve ineficaz. Estamos presenciando los estertores de un sistema que se niega a aceptar su propio fracaso. Intentan aferrarse al poder mediante decretos absurdos y leyes que criminalizan la libertad de expresión. Cualquiera que critique la gestión gubernamental en redes sociales se enfrenta a penas de cárcel. El Estado policial busca sembrar la desconfianza entre vecinos para evitar que la sociedad se organice. Pero la solidaridad ciudadana frente a la desgracia ha demostrado ser mucho más fuerte. Durante los desastres naturales o apagones masivos, la gente se ayuda mutuamente olvidando el miedo. Esa empatía comunitaria es el germen de una futura sociedad libre y verdaderamente democrática. El régimen subestima la capacidad de organización que posee el pueblo llano en situaciones límite. Las plataformas digitales, a pesar de la censura, siguen siendo canales vitales de comunicación alternativa. A través del Internet, los cubanos muestran al mundo la dura realidad que la televisión estatal oculta. Los vídeos virales de represión policial han destrozado la imagen romántica de la revolución en Europa. La comunidad internacional ya no puede mirar hacia otro lado ignorando las constantes violaciones de derechos. La presión global se suma a la asfixia interna, formando una tormenta perfecta y definitiva. Analicemos nuevamente el papel que juega España y Europa en este tenso tablero político caribeño. Los lazos históricos y culturales entre la península ibérica y Cuba son profundos e inquebrantables. Muchos españoles observan con profunda tristeza la decadencia de una isla tan querida y cercana. El gobierno de España siempre ha intentado mantener una posición de diálogo y cierta cautela diplomática. Sin embargo, la brutal represión de los últimos años hace cada vez más difícil justificar acuerdos. La Unión Europea presiona exigiendo mejoras en el ámbito de los derechos humanos y libertades fundamentales. Las inversiones hoteleras españolas en la isla están bajo escrutinio debido a la inestabilidad del país. Si ocurre un levantamiento masivo, la postura europea deberá ser firme y exenta de tibiezas. Díaz-Canel intenta vender la isla como un destino seguro para el turismo y los negocios. Pero las advertencias de Trump y la evidente tensión social espantan a cualquier turista o empresario. La imagen de paraíso tropical ha sido reemplazada por la de una cárcel a cielo abierto. Las relaciones exteriores del castrismo se están reduciendo a naciones con regímenes de dudosa reputación. Esta dependencia tóxica aísla a Cuba de las verdaderas oportunidades de desarrollo y progreso global. Aislarse del mundo libre es firmar una sentencia de muerte para la economía nacional debilitada. La cúpula dirigente prefiere hundir el barco antes que ceder el timón a la ciudadanía. La sombra de Donald Trump sigue proyectándose sobre cada decisión que toma el Politburó cubano. Su promesa de no tolerar más abusos dictatoriales resuena fuerte entre el exilio en Miami. El exilio cubano es un actor fundamental que aporta recursos e influencia política nada despreciable. Trump ha sabido capitalizar el dolor de esa diáspora prometiendo acciones contundentes contra el gobierno. La posibilidad de un embargo total a las remesas o vuelos aterra al ciudadano común. Pero paradójicamente, muchos dentro de la isla creen que solo una medida extrema traerá la libertad. Es el síndrome del enfermo grave que acepta un tratamiento doloroso con tal de sanar. El gobierno castrista utiliza este miedo para presentarse a sí mismo como el escudo protector. Afirman que sin ellos, la nación sería devorada por los intereses voraces del imperialismo yanqui. Es un chantaje emocional que ya ha perdido toda efectividad entre las nuevas y jóvenes generaciones. La gente prefiere afrontar la incertidumbre de un cambio que la certeza de una miseria eterna. El liderazgo de Díaz-Canel está acorralado en un laberinto sin salida aparente ni soluciones viables. Las opciones se reducen a iniciar una transición pacífica o enfrentar una rebelión popular caótica. Lamentablemente, la historia reciente demuestra que la soberbia suele cegar a este tipo de dirigentes. La cerrazón al diálogo es el preludio clásico de una inminente caída estruendosa del régimen. Estamos viviendo horas decisivas donde cualquier chispa puede encender la pradera seca que es Cuba.
La paciencia de la población se ha estirado hasta llegar al punto exacto de la ruptura. El nerviosismo de la élite militar frente al receso bélico en Irán es un claro indicador. Saben que han perdido el control de la narrativa tanto a nivel interno como externo. La amenaza de una intervención americana, ya sea política o económica, los mantiene a la defensiva. El pueblo cubano, mientras tanto, sigue demostrando un valor increíble ante la adversidad más cruda. Salir a la calle a pedir comida conlleva el riesgo de acabar en una celda oscura. A pesar de ello, el hambre supera al miedo y las protestas esporádicas continúan sucediendo diariamente. La resistencia creativa ha mutado en una resistencia real contra el propio Estado que los oprime. Cada apagón, cada estante vacío y cada abuso policial suma más indignación a la balanza popular. El peso de esa indignación está a punto de derrumbar el delicado equilibrio del poder castrista. No existe aparato de inteligencia capaz de predecir la hora exacta del próximo gran estallido. Lo único seguro es que las condiciones objetivas para una revuelta están plenamente dadas hoy. El silencio actual de las calles habaneras es solo el presagio de un grito de libertad. Cuba se prepara para escribir un nuevo capítulo en su larga y dolorosa historia de lucha. Llegamos al final de este recorrido por la compleja realidad de un país al límite. La situación que enfrenta la dictadura de Díaz-Canel es de una extrema fragilidad e incertidumbre. Entre la asfixia económica, la presión de Donald Trump y el hartazgo popular, no hay escapatoria. El panorama internacional los deja cada vez más solos, sin aliados fuertes que puedan rescatarlos. El pueblo cubano merece un futuro donde no deba mendigar sus derechos ni exiliarse para prosperar. Estaremos muy atentos a los próximos acontecimientos, porque la historia suele acelerarse sin previo aviso. Cada día cuenta y la tensión sigue escalando de una forma verdaderamente alarmante y vertiginosa. Queremos saber tu opinión sobre este polvorín caribeño y qué desenlace crees que veremos pronto. ¿Piensas que el régimen cederá ante la presión o recurrirá a una represión aún mayor? Deja tus reflexiones en la caja de comentarios porque leemos y debatimos absolutamente todos los mensajes. Si este análisis te ha resultado revelador y valioso, te invito a darle un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido futuro. Compartir este vídeo ayuda a romper el cerco de la censura y visibilizar esta cruda realidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y por apoyar este espacio de debate libre. Nos vemos en el próximo vídeo. Manteneos siempre críticos y un fuerte abrazo para todos.